¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy hablaremos sobre la ley de ponderación y su respectiva fórmula, resaltando que todo lo que voy a mencionar a continuación es una explicación que realiza el tratadista Bernal Pulido y expuesto por Mario Daza. A ellos dos, muchísimas gracias por habernos brindado esta información. El presente video se va a dividir en dos partes. En la primera parte haremos referencia al concepto y a la estructura de la ley de ponderación. Expondré lo que es el concepto de ponderación y los elementos importantes para que ésta tenga una procedencia. Y en segunda medida, voy a hacer una alusión a los límites de estos mismos. Iniciando con el concepto y la estructura de la ponderación. Debemos entender que en un mundo moderno, los ordenamientos jurídicos no están compuestos solo por normas o reglas jurídicas, sino también por principios. Por lo que ya no solo esto se va a subsumir. La subsunción es una especie de silogismo donde existe una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. El ejemplo más común es el siguiente. A lo debemos considerar como el supuesto de hecho. A, si mató a B, la sanción correspondería, siendo un ejemplo, de 13 a 25 años. Y B correspondería a lo que es la sanción jurídica. Todo esto lo viene a cambiar Dworkin en Inglaterra y posteriormente el mismo Robert Alexy en Alemania, al anexarse los principios en el lenguaje jurídico, por lo que aparte de estos principios existe su aplicación, lo cual no va a usarse solamente la subsunción, sino también la misma ponderación. Los principios son normas, pero diferentes, ya que poseen mandatos de optimización, lo que demanda que algo sea realizado de la mayor medida posible. Como objeto de ejemplo serían los mismos derechos fundamentales, por lo que algunas personas piensan que son reglas por su misma forma. Cabe resaltar que la ponderación tiene un peso, sobrepasar algún principio por otro. Esto lo viene a realizar netamente el mismo juez. La ponderación se aplica en casos y sirve respecto a las colisiones que nos permite determinar el peso de los principios que se encuentran en colisión. El ejemplo más común quizás sea el derecho o el principio, mejor, a la información y protección a la intimidad. Un hecho de noticia de interés público no se podría privar por el derecho a la intimidad. El problema de la ponderación es cuando estos dos entran en colisión. El ejemplo que nos enseñan a nosotros los estudiantes de Derecho en las facultades es sobre la niña que es llevada a un hospital por sus padres para que le sea realizada una transfusión de sangre, pero por sus ciertas ideologías religiosas, esto no se le puede permitir, por lo cual se estaría vulnerando su derecho a la salud y a la misma vida, por lo cual se entra aquí a realizar la ponderación, la cual nos permitiría tener una ayuda para la resolución de este conflicto y así entender este mismo silogismo dentro de su estructura, lo cual va a ser el ejemplo base dentro de este video que vamos a desarrollar más adelante. Para Robert Alexy, siendo este principio que lo viene a desarrollar la misma estructura de la ponderación, nos viene a señalar que debemos tener en cuenta tres elementos estructurales esenciales de esta fórmula de ponderación. El primer elemento, para que tengamos en cuenta, va a ser la misma ley de ponderación. El segundo elemento va a ser la fórmula del peso. Y por último, para que todo esto tenga una coherencia y una congruencia al momento de ser aplicable, debemos tener en cuenta, tercer elemento, las cargas de argumentación. Iniciando con la ley de ponderación, Robert Alexy nos viene a señalar de que esto se refiere a que, en cuanto a mayor sea la medida de afectación de un principio, mayor debe ser la medida de satisfacción del otro. Por lo que podemos resumir de esta manera esta premisa diciendo que de acuerdo a la ley de ponderación debemos tener en cuenta lo siguiente: que haya una afectación de un principio, la satisfacción de otro principio y que esa satisfacción se vea realmente necesaria. Aquí vienen otros subprincipios que nos señala Robert Alexy en su libro respecto a la necesidad y adecuación de la aplicación de afectaciones de principios. Posteriormente, respecto a esta afectación de principio, tenemos que ver el grado mismo de esta misma afectación, para lo cual lo viene a catalogar Robert Alexy dentro de tres términos que son intenso, medio y leve. Se habla también de peso abstracto, por lo cual no quiero hacer mucho énfasis,
pero nos va a señalar de que se refiere a que a pesar de los principios de que tengan la misma jerarquía normativa, uno va a tener mayor jerarquía en lo abstracto que otro de acuerdo a los valores intrínsecos que se encuentre en la sociedad. Por ejemplo, el derecho a la vida sobrepasa el derecho a la libertad, porque para tener libertad de cultos es necesario tener vida. Bien, ahora voy a referirme respecto al elemento importante dentro de la ponderación, por lo que esta última parece incompleta, lo cual se viene a fundamentar con la llamada fórmula del peso. Segundo elemento, fórmula del peso. Este segundo elemento se tiene que tener en cuenta respecto a la forma abstracta de la manera que se le puede introducir un valor numérico. Se puede ver de qué manera se está afectando el principio, que puede ser mayor o menor medida según sea el caso, por lo que la ley de ponderación no lo contiene. Es por esto que Robert Alexy introduce una fórmula del peso para hablar del peso de tres formas, como dijimos anteriormente, de una manera de afectación intenso, medio o leve. Y así podemos realizar inextricablemente la ponderación. Todo esto se va a multiplicar y nos va a arrojar un resultado, del cual vamos a dividir con el mismo principio. Para saber qué principio sobrepasa más que el otro, por lo que la fórmula principal sería el principio que consideremos todo esto. Y vamos a tener en cuenta cuál es el segundo principio que vamos a sacrificar. Pero para que cumplamos los requisitos de esta fórmula y entenderla de una manera mucho mejor, sería de la siguiente manera. Tomamos como base el ejemplo de la niña, al cual nos referimos anteriormente. La niña entra dentro de un elemento de afectación intenso o grave, por lo que estamos hablando de la vida de ella, hablando del principio y la salud de la niña, diríamos lo siguiente. Por lo que el principio de la vida y la salud son considerados netamente importantes. Como lo mencioné, para tener libertad es necesario tener vida. En una escala numérica de 1 a 5 lo catalogaríamos, vuelvo y digo, solo subjetividades, dentro de un valor respectivamente de 4. Asimismo, por lo que es catalogado dentro de su afectación intenso y grave, también tendría un valor de 4. Y por último, por lo que tiene la existencia de una eminencia de muerte, tendría un valor de 1. Esto lo dejamos acá, 4, 4, 1. Respecto al libre desarrollo de la personalidad y libertad de cultos, haríamos lo mismo, iniciando que el principio de libre desarrollo y libertad de cultos tendría netamente, nuevamente subjetividades, un valor de 2. Por lo que la religión no lo consideraríamos en este momento como vida o muerte, simplemente religión. Y respecto a la seguridad, como solo lo consideramos también como solo meramente religión, también tendría un valor de 2, le llamamos 2, 2. Y también como existe cierta existencia de muerte, tendría un valor netamente de 1. Por lo que haciendo respectivamente la fórmula, tendríamos que para el derecho a la salud y a la vida nos va a arrojar un valor numérico de 16. Aquí en primera medida señalamos valores numéricos de 4 por 4 por 1. 4 por 4, 16 por 1, 16. Y respecto al derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de cultos, nos va a arrojar un valor numérico netamente de 4, por lo que, como lo mencioné, 2 por 2, 4 por 1, 4. Y multiplicamos estos números respecto al primer principio y el segundo principio, por lo que nos va a arrojar un resultado, lo cual vamos a dividir por el valor numérico más alto. En pocas palabras, lo vamos a realizar de la siguiente manera. Como en el primer principio tendríamos 4 y en el segundo 16, hacemos esta misma división. 4 dividido en 16 nos arroja, teniendo en cuenta, o sea, esta operación matemática de 4 dividido en 16, que son los dos resultados que nos arrojan los principios, tendría un resultado de 0.25.